igual igual desactiven su cámara, yo por eso la tengo desactivada para que, como siempre comparto pantalla, para que no haya interferencias. Bueno, entonces, bueno, nos habíamos quedado aquí en que, bueno, este es el proceso muy resumido de cómo se obtiene energía, cómo el cuerpo obtiene energía. Del carbohidrato se va a la glucosa, se convierte en glucosa. Y de la glucosa se convierte en ATP. Y el ATP, como dije, es la molécula de energía. De esto requerimos para hacer los movimientos diarios y para que nuestro cuerpo pues lleve a cabo los procesos, las funciones normales. Requiere de ATPs. Bueno, entonces sí, este es un proceso muy resumido. Hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, la glucosa también antes de convertirse en ATP necesita de la adrenalina. Es decir, usa la molécula adrenalina para reaccionar y volverse ATP. Es decir, entre la glucosa y la adrenalina reaccionan para formar ATP. Entonces, sí, siempre se requieren varios procesos. Y bueno, y sí, se ha oído mucho que hay varios trastornos de la glucosa. Hay quienes desarrollan glucosa baja, es decir, no hay suficiente glucosa en el cuerpo. Se le llama hipoglucemia. Por eso necesitan comer dulce con ciertos periodos para poder producir la suficiente glucosa. O también cuando hay demasiada glucosa. Se le llama hiperglucemia, bueno, o diabetes, le llaman diabetes. Entonces sí, hay varios trastornos de la glucosa. Y bueno, y puede que haya varias causas, todavía no hay un consenso en saber la causa principal de por qué surge eso. Algunos han dicho que incluso tiene que ver con el estrés. Porque, ¿por qué? Debido a que, como dije aquí, de la glucosa requiere la adrenalina. Entonces cuando hay mucho estrés constante, es decir, no es de un rato nada más, es de constante y bueno, diario, pues sí, algo fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Se corta el proceso de adrenalina. El cuerpo ya no produce adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se convierte, ya no, pues sí, se corta el proceso, así que el cuerpo ya no va a producir ATPs. ¿Qué va a pasar? La glucosa se va a acumular en el cuerpo. Pues sí, si se corta un proceso, pues ya no se llega al último, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a acumular la glucosa. Entonces sí, también han dicho que el estrés juega un papel importante en varias enfermedades, como las enfermedades también del corazón. Entonces sí, eso es lo que han dicho estos últimos años. Bueno, entonces sigamos. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí si se quieren extender sobre ¿cómo se dice? Sobre estas biomoléculas, las proteínas, los carbohidratos. Sí, pueden checar la guía. Este, esta tabla sí está bien. Pero ya, bueno, ya después aquí ya les manejan varias cuestiones, ya más extensas. La cuestión ya molecular. Aquí está la glucosa, bueno, su configuración. Bueno, no es importante aprendérselo, esto casi no lo preguntan. Digo, esta molécula, decir cuál es la molécula de glucosa. Y que esto casi no, esta molécula no. Y vamos a ver, bueno, aquí ya viene igual unas características y viene ya más extenso, ¿no? Ya de las proteínas ya dice que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bueno, eso ya no es tan importante, pero pues si quieren checarlo, ahí está en la guía. Y los ácidos nucleicos igual. Aquí está el ADN, este es el famoso ADN. Es esta hélice. Y estos tubitos de colores se les llama bases nitrogenadas. Son estos que vienen aquí. El azul es citosina y el verde es guanina y así sucesivamente. Y el cuerpo humano, bueno, en sí, sin que nosotros lo sepamos ni lo ordenemos, se hacen cortes en estas bases nitrogenadas y en el ADN. Cortes tan exactos que surgen en la reproducción celular. Es decir, de esos cortes
de ahí surge la reproducción celular. Y si hay un error en esos cortes, hay una serie de, pues sí, de enfermedades o de alteraciones. Entonces todo es muy exacto. Bueno, y este es el ARN, el ácido ribonucleico. Entonces, bueno, esto lo voy a meter en genética. A ver, vamos a ver de una vez genética antes de entrar en célula. Me pongan genética. Ahí no. Vamos a ver genética, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver. El padre de la genética es Gregorio Mendel. Él hizo experimentos en chícharos. A ver, aquí lo voy a escribir. Hizo experimentos en chícharos. Es decir, hizo cientos de plantíos de chícharos. Así bastantes. ¿Para qué los hizo? Para estudiar la herencia de características. Es decir, qué características se heredaban entre ¿cómo se dice? Los progenitores a su descendencia. Entonces, y pues sí, hizo cientos de plantíos para estudiar, ¿no? Así le permitía, pues, identificar un patrón. Y pues sí, que fuera aceptable, ¿no? Si ese patrón se cumplía en un número, en un cierto número de chícharos, pues significaba que era una ley, que esa herencia obedecía a ciertas leyes. Bueno, entonces sí, hizo sus leyes, y las leyes de la genética de Mendel. Y sus leyes siguen vigentes, todavía se siguen aplicando. Bueno, hizo los experimentos en chícharos porque pues era lo más sencillo. Porque no hubiera podido observar eso si hubiera usado animales. ¿Por qué? Pues porque hizo cientos de plantíos de chícharos. Pues hubiera sido muy difícil tener cientos de animales, ¿no? Darles alimento y pues controlarlos, ¿no? O incluso insectos también hubiera sido difícil. Pero con chícharos pues le permitió observar de manera adecuada y controlada pues las características. A ver, copien. Sí, Gregorio Mendel era un monje, bueno, un sacerdote católico. Y sí, en sus tiempos libres se dedicó a hacer estudios de chícharos. Bueno, de genética. Y por eso son las leyes de la herencia de Mendel. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, entonces introdujo también el concepto de genes. De genes. Es decir, los genes son esto, el ADN. Los genes son las cadenas de ADN. Vamos a ver esto. Son paquetitos de ADN y ARN. El ADN, bueno, bueno, ahorita mejor voy a escribir con el concepto de genes, cromosomas, que son a su vez paquetes de genes. Es decir, los cromosomas son paquetes de genes. Y a su vez los genes se forman de ADN y ARN. Y alelos o genes dominantes y recesivos. A ver, copínle. Bueno, y como dije, los genes
Los genes se forman de cadenas de ADN. ADN es el, como dice ahí en la figura, el ácido desoxirribonucleico. Y ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El ADN posee la información de las características, él la contiene. El ácido ribonucleico traduce esa información a las demás moléculas. Eso es el ARN, es un traductor. Por ejemplo, en la señal de internet, ¿no? Está el que emite la señal de internet. Está el módem, que es el que traduce la señal. Le traduce la señal finalmente al receptor, que es el aparato o la computadora o el celular. Igual acá, el que contiene la información, el que la emite, es el ADN, y el que traduce la señal para las demás moléculas es el ARN. Entonces siempre hay más de factores involucrados. Bueno, y ya después matemáticamente, por los 90s demostraron que las características se van heredando en factor 1/2. Es decir, lo que le hereda cada padre a su hijo o hija, es la mitad de las características. Es decir, así se va reduciendo las características, se van disminuyendo en factor 1/2. Se les hereda nada más la mitad. Y así sucesivamente, esos hijos a sus hijos les heredan la mitad. Eso significa que de los abuelos a los nietos les heredan tienen un cuarto de las características. Y así sucesivamente se va reduciendo la herencia de características. Se va reduciendo un medio, es un medio, luego un cuarto, un octavo, un 16avo, y así. Entonces, lo cual dicen que refuta la teoría de la evolución. Porque, bueno, la evolución dice que las características de un ancestro de millones de años se las heredó a sus descendientes. Pero como ya encontraron que matemáticamente que se va reduciendo en factor 1/2, pues en millones de años pues ya no quedaría nada, ninguna característica ya no se heredaría. Entonces sí, ya vieron que refutaba la teoría de la evolución de Darwin. Incluso un catedrático de Harvard dice el darwinismo, que es la evolución de Darwin, solamente sobrevive en los libros de historia. Es decir, dice, el darwinismo solo sobrevive en los libros de historia. Es decir, nada más se toman como un antecedente, pero ya no se toma en cuenta, ya no se tiene validez. Le buscan la evolución por otros caminos, como por otras teorías, pero ya lo que decía Darwin ya no se aplica, ya no es válido. Bueno, entonces, igual se menciona aquí más adelante, o lo menciona ¿cómo se dice? En la plataforma, lo que es la teoría de la evolución. Bueno, se enseña por antecedente, como antecedente histórico, pero ya no tiene validez. Bueno, entonces, vamos a ver la célula. Ahora sí, vamos a ver la célula. Bueno, nada más se me olvidó. Antes de entrar en célula, vamos a ver la determinación del sexo. El sexo lo determina el cromosoma 23, bueno, en los humanos al menos. El sexo en humanos lo determina el cromosoma 23. Más bien, el par 23. El cromosoma par 23. Es decir, los seres humanos somos los únicos que poseemos 23 pares de cromosomas. 23 del padre y 23 de la madre.
son en total 46 cromosomas. Y eso solamente es en los humanos. Ya después los animales pues tienen igual su número de cromosomas determinado. No importa si es mayor o menor, algunos tienen menos y otros más. Y en los humanos, hasta en las plantas también tienen sus cromosomas. Y los humanos tienen 46, son los únicos que tienen 46. Y el sexo lo determina el par 23. Si, por ejemplo, es mujer, si el par 23 es X y X. Es decir, que el padre proporciona el cromosoma X y la madre el cromosoma igual X. Son ambos X y X. Y sale varón, es más correcto decir varón, si sale XY. Ahí está. Entonces esa es la diferencia. Del varón es XY y la mujer es XX. Ahí está. Y prácticamente el varón es el que determina el sexo del bebé. Porque la mujer siempre va a dar cromosoma X. Por lo mismo, ¿no? La mujer tiene cromosoma X y X. Siempre va a proporcionar el cromosoma X. Ya el varón es el que va, bueno, sin decisión, eso es un poco al azar quizás. Ya determina, bueno, ya si proporciona el cromosoma X, el bebé va a ser mujer, va a ser una mujercita. Y ya si sale el cromosoma Y, proporciona el cromosoma Y, va a ser un varoncito. Entonces así es como se determina el sexo. A ver, cópienle. Bueno, y sí, hay alteraciones a veces en esto de los cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down surge porque hay un cromosoma adicional. Los que tienen síndrome de Down tienen 47 cromosomas en lugar de 46. Entonces por eso surge eso. Eso lo encontró un científico que se llamaba Jerome Lejeune. Encontró que sí, que los que tenían síndrome de Down tenían 47 cromosomas en lugar de 46. Bueno, y así con otro tipo de situaciones. Ahorita no me acuerdo cuál otra, pero sí, ahí surgen cuando hay alteraciones aquí. Incluso el cáncer, a veces dicen que se puede heredar, que bueno, tienen mayor riesgo, ¿no? De que les surja un tipo de cáncer. O otras enfermedades, como dicen que también en ocasiones se puede heredar. Bueno, entonces ya. Entonces igual, y aquí son dos sexos, nada más, es mujer y varón. No hay mitades de cromosomas o mitades de X o mitades de Y o partes. Nada más es mujer y varón, no hay más sexos. Es decir, yo no critico las preferencias o lo que sea, simplemente científicamente son dos sexos. Así se les debe, son nada más dos sexos, no hay más. Ya lo demás es una construcción de la mente, ya no, que no se les critica, pero pues que hay que decir las cosas en verdad. Nada más son dos sexos y lo demás ya es construcción de la mente. Y bueno, ya es peligroso andar creyendo cosas que no son. Bueno, andarse inventando teorías y creyendo esas teorías. Por ejemplo, una vez en los 50 o los 40 hubo un doctor que se llamó John Money. Y él quiso experimentar en ver si la forma de crianza determinaba el sexo. O bueno, los llamados roles de género, de criar a las mujeres con muñecas y a los varones, bueno, con otros juguetes. Él quiso ver si afectaba. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, como él era doctor, le surgió un caso de una familia judía que como a ellos les hacen circuncisión desde bebés o desde niños, a un bebé le hicieron mal circuncisión, era varón, surgieron gemelos, eran gemelos, y a uno de ellos le hicieron mal la circuncisión.
Entonces, ¿qué pasó? Pues le cortaron un pedazo de su miembro. Accidentalmente, eso fue accidental. Le cortaron un pedazo de su miembro. Entonces él dijo, bueno, él aprovechó eso para según él, hacer experimentos. ¿Qué fue lo que hizo? A ese bebé que accidentalmente le cortaron su miembro, lo vistieron de mujer y lo iban a crear como niña, así como es los llamados roles, ¿no? Lo iban a crear como niña. Le iban a dar muñecas y todo eso. Y también le pusieron, de hecho, una vagina artificial, así para que creyera que era mujer. Así todo lo necesario para que él se creyera mujer desde niño. Bueno, es niño, pero lo hicieron forzosamente como niña. Entonces ya pasaron los años y bueno, y al otro gemelo, que era varón también, lo dejaron igual, así lo dejaron como es. Y pasaron los años y pues sí, tuvo trastornos bueno, este varón que lo hicieron mujer, que incluso tuvo intentos de suicidio en su pubertad. Y así pasaron los años, hasta en su juventud, en los veintitantos. Les revelaron finalmente la verdad a los dos. Que bueno, que el bebé, bueno, que el niño, bueno, o el joven era en realidad, no, más bien, la mujer era en realidad varón, pero que lo hicieron mujer forzosamente. Y les revelaron la verdad, y el niño, bueno, o el joven que lo hicieron mujer, se suicidó finalmente después. Entonces sí, no, es peligroso pues andar creyéndose cosas que pues no son, que van en contra de la ciencia. Entonces, pues bueno, la forma de crianza pues ya cada quien, pero pues forzar algo, pues no, ya es ya no es sano. Bueno, entonces sigamos. Bueno, no, y es verídica la historia. Hay incluso premios de la ideología de género que se llama el premio John Money, precisamente por el doctor, este doctor que hizo el experimento. Hay premios incluso a las que hacen premios a los estudios sobre ideología de género, pero pues no mencionan esa historia. Y si es verídica, sí sucedió. Eso fue en Estados Unidos, me parece. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver la célula. Vamos a ver la célula. Bueno, la célula, bueno, como dice acá, aquí ya viene el concepto. A ver, bueno, la palabra, primero. La palabra fue introducida por... Ay, perdón. Por Leibniz. Y significa cuarto pequeño. Eso significa la palabra célula. Es cuarto pequeño. Pues sí, porque la célula tiene muchos componentes. Es prácticamente un cuarto, ¿no? Donde hay muchas cosas. Incluso de ahí viene la palabra celular, ¿no? Pues igual tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tiene varias cosas, por eso es como un cuarto pequeño. Bueno, entonces, ¿y qué es la célula? Es la unidad, o bueno, lo vuelvo a decir. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Bueno, ese es el concepto formal, esto generalmente lo preguntan, así que subrayenlo. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, es lo que conforma a los seres vivos, es lo que los conforma, están compuestos de células. Nada más que este es el concepto formal. A ver, cópienlo y subrayen esto. Bueno, entonces, si ya copiaron. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver las... bueno, y de origen, nada más me faltó. Y de origen de todos los seres vivos.
Bueno, con que vean la estructural y funcional, esa es la respuesta correcta. Generalmente lo preguntan. Entonces, esta es lo que dije, todos los organismos están formados por células. Vamos a ver. Entonces vamos a ver tipos de célula. Vamos a ver tipos de célula. Está la célula eucariota. Y también está la célula procariota. Bueno, en la célula eucariota, ¿cuál es su característica principal? Su información, la célula eucariota, la característica es que su información genética, el ADN, el ARN y todo lo que vimos, su información genética está contenido en un lugar específico llamado núcleo. Ahí está, esa es la característica principal, la información genética está en el núcleo. Núcleo, recuerden que es el corazón de la manzana, eso significa en griego, es el corazón de la manzana. Entonces sí, es como el corazón de la célula, tiene ahí está su información genética, y ahí es donde regula la reproducción celular, es importantísimo. Todas nuestras células poseen un núcleo. Copien, si tienen dudas digan. Bueno, entonces, y ahora la célula procariota. ¿Cuál es la característica? Que su información genética está disperso. Ahí está, no está en un solo lugar. Está disperso en el medio celular. También se le llama citoplasma. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, entonces, bueno, y aquí viene en la guía un ejemplo, un dibujo de cada célula. En la célula eucariota, como dije, el ADN y toda la información genética está en este lugar específico llamado núcleo. Ahí está, es como dije un corazón, ¿no? El corazón de la manzana. Todo digo porque eso significa núcleo. Y ya, y la célula procariota, no, su información genética está disperso en todo el medio, en todo el campo, se puede decir. Todo este campo, ahí está disperso, la información genética. Las células procariotas generalmente constituyen bacterias. Por eso es que aquí dice, aquí tienen un flagelo. Flagelo significa cola. Es decir, esta cola pues le sirve, ¿no? De movimiento. Así es como se va desplazando por ejemplo, en lodo, bueno, en agua, digamos que ya está ahí en varios días. O también, incluso si ya se introducen en el cuerpo. Esta cola les permite moverse dentro del cuerpo. Bueno, en el caso de bacterias. Y también tienen a veces vellosidades. Aquí no los pone, pero sí, también tienen vellos que les permiten adherirse a las células del cuerpo. Bueno, entonces esa es la diferencia. Es la principal diferencia entre eucariota y procariota. La eucariota tiene núcleo y la procariota no. Bueno, aquí hay más características, pero la principal es la del núcleo. Ahí está, es la primera que dice. Tiene un núcleo diferenciado. Simplemente que tiene núcleo, simplemente.
por lo que su ADN se encuentra... Ah, no, el eucariote. Presentan un núcleo diferenciado, ahí está, lo presentan. Y su ADN se encuentra contenido en él. Ahí está. Y la procariota no, carecen, exacto, no lo tienen, no tienen núcleo. Y bueno, y hay otras características, como dije, lo constituyen bacterias, etcétera. Presenta forma de ovoide, en el caso de los procariotes. Dice pueden presentar forma de ovoide, esférica, de bastón o espiralada. Ovoide generalmente se les llama cocos. Cuando oigan neumococo o una bacteria que le llamen coco, es que tiene forma de ovoide o esférica. De bastón son las bacterias que les llaman silos. Así, cuando siempre que oigan esa palabra silos, es que son bacterias en forma de bastón. Entonces, ¿por eso salió la vacuna de neumococo? Bueno, sí, es que la vacuna es para, según, es la bacteria debilitada. Y ya tu cuerpo la elimina para desarrollar defensas. Esa es la teoría de las vacunas. El nombre de por sí, ese es su nombre. Coco es que son bacterias en forma de esfera o ovoide. Y ya en sí, siempre en las vacunas, en la mayoría al menos, se introduce la bacteria o el virus debilitado, ya para que tu cuerpo lo elimine y desarrolle información de cómo combatir a ese organismo. Y ya para que en un futuro, cuando llegue ya esté bien la bacteria o el virus, ya lo pueda eliminar el cuerpo. Bueno, esa es la teoría de las vacunas. Igual tengo un video ahí en la plataforma donde le explico. Porque igual se ve aquí más adelante, sí, más abajo se ve lo de vacunas. Sí, primero lo experimentaron en vacas. Por eso se llama vacuna, porque vacus o vacum significa vaca. Y de ahí viene esa palabra. Dice... Bueno, y aquí hay más características, pero la principal, como dije, es la del núcleo. Así es rápido la característica. Ahora vamos a ver organelos celulares. Pongan como subtítulo organelos celulares. Como ven, aquí hay muchos. Solamente voy a dictar los más importantes, los que pueden que les pregunten. Cuando pongan organelos celulares. Bueno, empecemos con núcleo. Es como dije, controla la herencia y dirige la división celular, ya que contiene ADN. Ahí está, ahí es donde está el ADN, en el núcleo. Entonces, igual aquí dice, contiene los cromosomas. Toda la información genética está ahí. Ahora entonces, copien y subrayen esta parte, es la principal. Bueno, luego está la membrana plasmática. Ahí sí copian todo, es la capa que rodea la célula y su función principal es separar el interior del exterior celular e intercambiar sustancias. Es decir, la membrana, como dije, protege a la célula y también por medio de la membrana entran y salen sustancias para, pues sí, les sirven, digamos, de alimento para llevar a cabo la reproducción celular. Bueno, luego copien estos tres. El citoplasma es el medio interno de la célula. Es todo el campo que está dentro de la célula. Es todo el espacio que está dentro de la célula. El citoplasma. Y dice, ahí se realiza el metabolismo celular. Y contiene a los organelos celulares. Es decir, como es el medio donde están toda de la célula, es todo este medio, pues dentro de este medio están cada organelo, ¿no? Cada parte. El citoplasma es todo este espacio, todo este campo rosa que está aquí. Bueno, entonces copien citoplasma. Luego también mitocondria. Mitocondria dice que también contiene ADN y ribosomas. Realiza la respiración celular
y transforma la materia orgánica en energía ATP. Ahí está, lo vimos en la sesión pasada. El ATP es la molécula de energía. ¿Y dónde se obtiene? En la mitocondria. La mitocondria es como la planta de energía, ¿no? Digo, hablando de como una industria, ¿no? Es la que genera la energía. Es la que genera el ATP. Y después copian ribosomas. Dice, se encargan de sintetizar las proteínas. Es decir, fabrican las proteínas. Sintetizar es fabricar. Entonces, los ribosomas fabrican las proteínas. A ver, copien esos tres. Sí, como ven hay muchos componentes, pero bueno, les pongo los principales, los que pueden que les pregunten. Sí, sería bueno que le den una leída a cada parte, pero sobre todo a los que les estoy dictando, que copien. Bueno, y después vamos hasta aquí, el cloroplasto. El cloroplasto solamente lo tienen las plantas. Dice aquí, es el sitio donde se realiza la fotosíntesis. Bueno, recordemos que la fotosíntesis es el proceso en el cual la planta toma la luz del sol y le sirve de combustible para llevar a cabo su alimentación o todos sus procesos. La luz del sol es prácticamente su combustible de la planta. Y la fotosíntesis es la que realiza todo ese proceso. Bueno, dice, y solo se encuentra en 83 células vegetales. Bueno, sí, el cloroplasto ese está en las plantas solamente. Bueno, entonces, y aquí viene un ejemplo de cada célula, animal y vegetal. También le echan una leída a esta figura. A veces dicen, señale cada organelo correspondiente. Y deben señalar que aquí está la membrana plasmática. Es la que señala por fuera. Es la que señala por fuera.